Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. San Agustín se preguntó en su momento qué era el tiempo, y él mismo se respondió diciendo que si nadie se lo preguntaba, lo sabía, pero que si quería explicárselo a quien se lo preguntaba, entonces pues ya no lo sabía. Platón, por ejemplo, en el Timeo definió el tiempo como la imagen móvil de la eternidad. Y otros autores, como Boecio o Plotino, dijeron el primero, que el tiempo es aquello que limita a los seres finitos, y el segundo, que el tiempo es la vida del alma en cuanto discurre de un acto a otro. Como podéis ver, el concepto de tiempo es un concepto complejo, complicado de definir, y que ha traído de cabeza a los mayores y más brillantes filósofos de la historia de las ideas. El tiempo es una realidad física, es cierto, pero también es una manifestación de la eternidad. La eternidad es definible, es concebible, porque gozamos de la noción de tiempo, porque la entendemos, o al menos porque podemos imaginarnos lo contrario al nacer y al morir. Es decir, podemos pensar el existir siempre. Esta eternidad es el lugar, por ejemplo, de la naturaleza, de Dios, del cosmos. Cosas que se definen por oposición a nuestra propia naturaleza imperfecta y finita. Para nosotros el tiempo es innegablemente algo. ¿El qué? No lo sabemos, o al menos no lo tenemos claro. Lo que sí que tenemos claro es que es un concepto que nos fascina y que en muchos casos nos obsesiona. El concepto de tiempo aparece como una realidad humana esencial, inherente a nosotros. Aparece en la filosofía, pero también en la ciencia, en la literatura o en el cine. Lo tratamos como una magnitud, trabajamos con él en el colegio, sentimos la experiencia del tiempo en nuestras vidas, de su paso concretamente, y sobre todo disfrutamos de pensarlo. Tal vez por eso es una pieza clave de nuestro ocio. Pienso, por ejemplo, en obras como En busca del tiempo perdido, de Proust, o en Esperando a Godot, de Samuel Beckett, o en películas como Tenet, El séptimo sello o la propia Matrix. Sin embargo, y a pesar de que vivimos tan claramente la experiencia del tiempo, resulta que suele sucedernos algo parecido a lo que le sucedía a San Agustín, que si alguien nos pregunta qué es, no sabemos muy bien qué decir. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a intentar dar algo de luz a este problema, acudiendo, como no puede ser de otro modo, a nuestro filósofo de cabecera, Aristóteles, y comentando cuáles son las ideas clave de la concepción aristotélica del tiempo. Vamos pues con el episodio 28, ¿Qué hora es en el alma, Aristóteles y el tiempo? Hablemos pues del tiempo. Hoy en día tratamos el tiempo como una magnitud, probablemente porque es el modo como en el colegio, en la asignatura de física, por ejemplo, pues nos han enseñado a tratar una cosa tan extraña como es el tiempo. Aunque también en nuestra vida diaria, digamos el aspecto pragmático de nuestra vida, pues también nos ha hecho relacionarnos con el tiempo como si fuera eso, como si fuera meramente una magnitud. Nosotros medimos el tiempo, entendemos el curso, su transcurso. O sea, entendemos que el tiempo es algo que pasa inevitablemente y asumimos que indefinidamente. Y eso nos permite jugar con él. Nos permite limitarlo en secciones, organizar este paso del tiempo en pequeños grupos de tiempo concreto, hacer cálculos y hacer un conjunto de cosas más con esa línea, con ese progreso presumiblemente infinito del tiempo. Pero hoy no vamos a trabajar con el tiempo. Hoy no vamos a dedicarnos a explorar el para qué sirve el tiempo, el cómo usar el tiempo, sino que el episodio de hoy consiste en preguntarnos por lo que es, en qué consiste el tiempo, cuál es su naturaleza. Efectivamente, el uso del tiempo no responde a la pregunta por su naturaleza, son preguntas diferentes. Ni siquiera responde a la pregunta por su misma existencia. ¿Existe verdaderamente el tiempo o es solo un mecanismo que hemos inventado para hacer vivible nuestra vida? ¿Os habéis imaginado cómo sería vivir si no hubiera tiempo? O sea, si no existiera para nosotros el concepto de tiempo.
Claro, aquí hay gente que podría decir que no exista, el hecho de que no exista el concepto de tiempo no implica que el tiempo no exista, o sea, que el tiempo no corra. Bien, pues está aquí precisamente el quid de la cuestión, el corazón de este episodio. El tiempo es, independientemente de si lo percibimos y lo pensamos, o el tiempo depende de la mente que lo piensa. Sin el concepto del tiempo, ¿cómo podríamos saber cosas como cuándo coger un tren o cuándo llegaremos a un destino? O, por ejemplo, ¿cómo sabríamos cuándo un pastel o un plato está suficientemente cocinado? De hecho, si os fijáis, sin el concepto de tiempo, ni siquiera podríamos hacernos este tipo de preguntas, ya que la palabra cuándo, el concepto cuándo, pues carecería de todo sentido. ¿Cuándo de qué? ¿Cuál es el contenido material de la palabra cuándo si no es el tiempo, si no es un tiempo concreto? Bien, pues antes de llegar a estas preguntas, lo primero que debemos hacer es preguntarnos o pensar qué es el tiempo. Y cuando pensamos qué es el tiempo, en qué consiste el tiempo, lo que estamos haciendo en realidad es preguntarnos dos cosas. Nos estamos preguntando si el tiempo verdaderamente existe, o sea, si el tiempo es algo, y por otro lado nos estamos preguntando qué es exactamente eso que existe, si es que existe. O sea, qué partes conforman el tiempo, cómo son esas partes. Empecemos, si os parece, desde la segunda pregunta hacia la primera. Las partes del tiempo son, como es obvio y es en general, no es una cuestión de Aristóteles, pues son tres: pasado, presente y futuro. Examinemos pues estas partes. Por ejemplo, empecemos por el pasado. El pasado es aquello que fue, pero que ya no es. Por lo que, de hecho, el pasado no existe. No es nada que podamos señalar concretamente. Esta es una visión interesante, porque normalmente entendemos el pasado como el origen de lo que somos, le damos como un valor simbólico muy relevante. Pero eso es un pasado biográfico, no es un pasado temporal. Es un pasado simbólico. Eso es lo que nos contamos a nosotros mismos sobre el pasado. El pasado por sí mismo, por su definición y por tanto por su naturaleza, es algo simplemente que ha dejado de ser. Y además, cuando hablamos de él, mientras estamos hablando de él, necesariamente debe haber dejado de ser. No podríamos hablar de un pasado en presente. El pasado necesariamente tenemos que haberlo dejado atrás para poder estar hablando de él. No vale que digamos, claro, pero como un día fue, podemos afirmar, podemos sostener que el pasado tiene una cierta existencia. No, el pasado ha dejado definitivamente el ámbito del ser. Es un tiempo que no vuelve y que además no puede volver. Y por tanto, y por eso mismo, el pasado ha dejado de ser en absoluto, no existe en absoluto. Algo similar pasa con el futuro. El futuro es aquello que será y que por eso mismo ahora mismo no es. El tiempo futuro carece de existencia del mismo modo que lo hace el tiempo pasado. E insisto, no caigáis en la tentación de entender aquí pasado y futuro en términos biográficos. Aquí estamos hablando puramente del tiempo, de la concatenación de instantes concretos que forman el pasado y que forman el futuro. Por tanto, pasado y futuro no están en la existencia, no tienen ser, no tienen valor ontológico. Por tanto, si nos queremos preocupar sobre lo que es el tiempo, está claro que no podemos contar ni con el pasado ni con el futuro, ya que estos dos tiempos carecen de contenido ontológico. O sea, se definen por no ser, o bien porque ya han dejado de ser, o bien porque aún no han sido. Lo único que nos queda, entonces, es el presente. El presente, o como lo llamará Aristóteles, el ahora, es lo único por lo que podemos definir la existencia del tiempo. El ahora es un instante, el instante concreto en el que estamos, y como instante no es extensible en el tiempo, en la línea del tiempo. Y aquí aparece otra dificultad. El ahora no es más que un punto en una recta. Cada instante, cada presente, dura precisamente y exactamente lo que dura un punto en una recta. Es unidimensional. El ahora es, por tanto, lo que sucede en cada momento. Y por ello, todos los ahora que existen son distintos entre sí.
aunque al mismo tiempo también son el sustrato del paso del tiempo. Es lo que nos indica el cambio en la línea del tiempo. Y en ese sentido, todos los ahora son siempre lo mismo. Entender esta idea acerca del ahora, el ahora como instante, distintos todos ellos, y el ahora como sustrato es verdaderamente importante para lo que vamos a presentar a continuación, que es la definición de Aristóteles del tiempo. Propiamente la definición que nos da Aristóteles en la física. Aristóteles en la física nos dice que el tiempo es el número del movimiento según lo anterior y lo posterior. La palabra clave de esta definición, la que nos dará la pista de cómo entenderla, es la palabra kinesis, que traducimos como movimiento o cambio. En el griego del tiempo de Aristóteles, esta palabra, la palabra kinesis, significaba las dos cosas, significaba movimiento y significaba cambio. Y eso es en realidad porque el movimiento es un tipo de cambio, aunque no sea el único. Para lo que a nosotros nos interesa, el tiempo se refiere al cambio, al movimiento, aunque no se identifica con él. O sea, el tiempo no es meramente movimiento, no es meramente cambio. Sin embargo, no podríamos pensar el cambio, no podría haber el cambio si no hubiera tiempo, así como tampoco podría haber tiempo, podríamos percibir, tener la experiencia del tiempo si no pudiéramos observar, ver o no hubiera el cambio. Vamos, que el tiempo depende del cambio y al mismo tiempo mide el cambio. Hace las dos cosas al mismo tiempo y por eso no se identifica con él. Y haciendo estas dos cosas, dependiendo de él y midiéndolo, nos hace posible a nosotros, a los seres humanos, esta experiencia del tiempo. Con esta breve explicación, en realidad atendemos ya a la definición de Aristóteles que os acabo de leer. El tiempo es el número del movimiento según lo anterior y lo posterior. O sea, el tiempo se refiere a la cuantificación de un cambio en la realidad respecto a dos instantes distintos. Dicho de otro modo, tenemos conocimiento, experiencia del tiempo, cuando somos capaces de identificar lo que sucede entre dos ahoras, entre dos instantes presentes. El cambio que percibimos ahí, lo que percibimos en el medio de esos dos instantes, es a lo que llamamos tiempo. Llegamos con esto a una cuestión fundamental, y es que el modo habitual de entender el tiempo es entenderlo, como ya hemos dicho, como una magnitud, pero como una magnitud que señala algo objetivo, algo independiente del observador, independiente de nosotros. Sin embargo, cabe que nos preguntemos cuánto depende de nosotros la naturaleza del tiempo. O sea, hasta qué punto podemos pensar que lo que el tiempo es, su propia existencia, depende de nuestra propia percepción. Para esto nos vamos a fijar en la primera palabra de la definición, la palabra número, arismos. La palabra número aquí se refiere a lo que se mide, o sea, que el tiempo consiste en medir lo que hay entre dos ahoras, lo que hay entre un antes y un después. Pero para que haya un número medido de algo, es necesario que exista alguien o que exista algo con la capacidad de medir, el agente numerador. Esta es la lógica de Aristóteles. Si el tiempo resulta ser algo medible, en tanto que medido, debe haber alguien que haga de medidor. O dicho de otro modo, si no hay quien mida la cosa, entonces la cosa medida no puede existir. Esto es lo que nos ilumina acerca de la naturaleza propiamente del tiempo. El tiempo no es un cambio, no es un objeto sustancial. El tiempo es una relación. El tiempo es una relación que nosotros percibimos en función del movimiento y de lo que limita dos instantes presentes, dos ahoras. Por tanto, como el tiempo es una relación, depende necesariamente de nosotros, que somos quienes percibimos y elaboramos esa relación. Esto nos lleva a una tesis realmente comprometida, y es que extendiendo esta posición resultaría que la existencia del tiempo, al menos del tiempo tal como lo entendemos, exige, necesita la existencia del alma o de la conciencia, ya que sin ser conscientes, sin la posibilidad de la experiencia del tiempo, el cambio que lo define no sería cuantificable, porque no seríamos capaces de captar la relación. La relación dejaría de existir al no haber una conciencia que la capta. Tenemos experiencia del tiempo porque somos capaces de distinguir esos dos ahoras. Pero ¿y si no tuviéramos esa capacidad? ¿Y si no pudiéramos distinguir esos dos instantes?
¿qué sería entonces el tiempo para nosotros? Por tanto, el tiempo depende en una medida importante del observador. Existe por él, está en su esencia. La pregunta realmente interesante sería tal vez qué pasaría con un mundo, con un universo, en donde no hubiera concepción del tiempo, en donde no hubiera una conciencia preparada para distinguir esos dos ahoras y, por tanto, para cuantificar lo que sucede entre ellos. No habría tiempo en ese contexto, en ese mundo, en ese universo. Si el tiempo es una relación, es la relación que une dos ahoras. Si hubiera distintas formas de percibir esos ahoras, ¿eso implicarían distintas formas del tiempo? ¿Tiene siquiera sentido hablar de distintas formas del tiempo? Estas son preguntas muy interesantes porque pueden incluso ampliarse a nuestra concepción de la eternidad. ¿Un universo sin observadores, sin conciencias, sería un universo sin tiempo? ¿Es la eternidad que suponemos del universo una especie de consecuencia del hecho de que realmente, y cuando digo realmente quiero decir fuera de la capacidad de la conciencia, el tiempo no existe? Os dejo estas preguntas para que reflexionéis, para que penséis en ellas y si queréis las compartáis. Compartáis vuestra posición acerca de cuáles son las implicaciones de que el tiempo tenga un carácter, una naturaleza subjetiva, al menos por lo que respecta a su experiencia. Hasta el próximo episodio.